Gracias por acompañarnos, son las 22:18. Provocamos nuestra primera entrevista de esta noche. Está con nosotros aquí en el estudio el embajador Benigno Pérez, embajador de Cuba en Ecuador. Se reúne la Asamblea de las Naciones Unidas y tiene como propósito, entre otras cosas, estudiar el tema del bloqueo al interior de la isla de Cuba por parte de Estados Unidos. Señor embajador, bienvenido, gracias por acompañarnos. Usted advierte que el bloqueo se mantiene, continúa en los mismos lineamientos de las anteriores administraciones en la presidencia de los Estados Unidos. Andrés, buenas noches. Buenas noches. Sí, lamentablemente es así. La respuesta es sí. Aun cuando en los Estados Unidos, concretamente en el presidente de los Estados Unidos, hay un cambio de discurso, en cuanto al bloqueo, nada ha cambiado. En estos meses, en estos 10 meses, de presidencia del señor Obama, se están aplicando con el mismo rigor todas las regulaciones del bloqueo, convertidos en leyes en los años 90, y en realidad hay algunas medidas que ha tomado el presidente Obama, cumpliendo promesas de campaña en relación con los cubanos fundamentalmente. Claro. Tomó medidas, levantó medidas aplicadas por el presidente Bush en el 2004, que nada tienen que ver con el bloqueo. Nosotros consideramos que esas medidas son positivas, que de alguna manera contribuyen a la relación de la familia cubana, vivan en Estados Unidos y en Cuba, pero nada tienen que ver con el bloqueo. Ahora, embajador, ¿cómo se expresa ese bloqueo? ¿Cuáles son las dificultades y las limitaciones que ustedes tienen? Mire, el bloqueo afecta la vida del cubano en todos los sentidos. Porque ustedes no pueden vender productos a Cuba y Cuba no les puede vender a ustedes. No es solo eso. No es solo que no haya un comercio bilateral entre Cuba y Estados Unidos. Mienten los funcionarios norteamericanos y los miembros del gobierno cuando dicen que es un problema bilateral. No es solo un problema bilateral, porque los Estados Unidos persiguen cualquier transacción, cualquier negocio, cualquier inversión que un ciudadano de un tercer país quiera hacer con Cuba. O sea, inversionistas de otros países efectivamente están presionados por esta decisión. Porque si hay inversiones, tenemos españolas, documentos. Por ejemplo. ¿Perdón? Inversiones españolas hay en Cuba, para los hoteles. Hay inversiones españolas y hay inversiones de otros países que se han tenido que retirar. Inversiones ya hechas. Hay inversionistas que han intentado realizar negocios con Cuba y por presiones de las embajadas norteamericanas y del gobierno americano, se han interrumpido, se han frustrado esas inversiones. No existe una relación normal. Nosotros compramos, por ejemplo, alimentos hoy en Estados Unidos, pero no es un comercio normal. Cuba no puede vender nada a Estados Unidos. Esos alimentos que estamos comprando. ¿Se puede cuantificar, embajador, cuál es el daño? Sí, cómo no. ¿Cuánto es lo que deja de percibir Cuba como consecuencia del bloqueo? Nosotros calculamos que en estos 50 años el daño a la economía cubana, al pueblo cubano, está en el entorno de los 96.000 millones de dólares. Ya, yo empecé la entrevista diciendo que las Naciones Unidas tienen ya un pronunciamiento al respecto y los Estados Unidos no ha acatado esa decisión. Las Naciones Unidas durante los últimos 17 años se han pronunciado en favor de que Estados Unidos levante el bloqueo económico, financiero y comercial que ha impuesto a Cuba. El año pasado, en octubre, se pronunció por última vez. 185 países de la Asamblea General se pronunciaron exigiendo al gobierno norteamericano que levante el bloqueo y nada ha cambiado. Este año, el 28 de octubre, Cuba va a presentar otra vez la resolución. Esperamos una votación similar que le exija al gobierno norteamericano que levante esta criminal medida contra el pueblo cubano. Y veremos qué hace el presidente Obama, si lleva a vías de hecho sus promesas, si cumple con su palabra y si el discurso, ese cambio de discurso se lleva a hechos. Ahora, ¿ustedes también podrían dar alguna señal de apertura, de revisar un poco la política? Nosotros estamos dispuestos, y así lo ha repetido nuestro presidente en varias ocasiones, a negociar con los Estados Unidos todo el diferendo de estos 50 años y más.
con una sola condición: que no haya una sombra a la soberanía de Cuba, en capacidad de igualdad soberana que debe existir entre dos países que van a negociar sus problemas. Perfecto, embajador, muchísimas gracias. Benigno Pérez, embajador de Cuba en Quito, ha estado para referir este tema del bloqueo, de las dificultades que continúan y en la expectativa por esta nueva resolución que se pueda adoptar al interior de la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York. Gracias por atender este diálogo, ya retornamos en un instante.